Mire detenidamente esta imagen. Si agudiza el oído, a través del tiempo, casi podrá escuchar el sonido de un piano desafinado luchando contra el bullicio de 100 hombres desesperados. Hoy, cuando pensamos en el viejo oeste, nuestra mente vuela hacia los duelos al sol, los revólveres humeantes y los caballos al galope. Pero la verdadera historia, la que no siempre cuentan los libros de texto, sucedía aquí adentro, entre estas 4 paredes de madera, bajo la luz tenue de lámparas de queroseno. Respire profundo e imagine el olor, una mezcla penetrante de tabaco barato, aserrín húmedo, el sudor de hombres que no se habían bañado en semanas y el aroma dulce y enfermizo del alcohol de mala calidad. Los saloons no eran simples bares, eran el corazón palpitante de una frontera salvaje. Eran el primer suspiro de civilización en medio de la nada, y a veces también eran el último lugar que un hombre veía con vida antes de encontrar su destino. Bienvenidos a Archivos Desenterrados. Hoy vamos a cruzar esas icónicas puertas batientes para descubrir qué ocurría realmente y qué secretos se escondían dentro de los saloons del siglo XIX. Antes de pedir nuestra primera copa en esta barra imaginaria, quiero invitarlo a formar parte de nuestra comunidad. Si usted valora la historia, la nostalgia y la verdad detrás de las fotos antiguas, por favor considere suscribirse al canal y dejarnos un me gusta. Es un gesto pequeño y humilde de su parte, pero para nosotros significa que podemos seguir desempolvando estas memorias para usted. Gracias por su compañía en este viaje. Para entender verdaderamente los saloons, primero debemos olvidar la imagen pulcra que Hollywood nos enseñó. No siempre eran esos edificios grandes y elegantes con espejos gigantescos y bailarinas en el escenario. Al principio, en los pueblos mineros que nacían de la noche a la mañana tras el hallazgo de oro o plata, un salón podía ser simplemente una tienda de lona, una carpa desgastada por el viento o una cabaña hecha apresuradamente con la madera de las mismas carretas que los trajeron hasta allí. Lo único indispensable era un tablón sobre 2 barriles para servir el whisky. La comodidad era un lujo que nadie esperaba. Estos lugares eran tan vitales para la estructura social de la época que a menudo el salón se construía antes que la iglesia, antes que la escuela y mucho antes que la oficina del sheriff. ¿Sabe por qué? Porque los hombres que conquistaron el oeste vivían vidas duras, solitarias y brutales. Trabajaban de sol a sol en minas peligrosas o arreando ganado en llanuras interminables. El salón era su sala de estar, su centro de noticias y su único refugio. Allí no solo se bebía hasta perder la conciencia. En estos lugares se cerraban tratos de ganado millonarios, se organizaban las primeras elecciones locales e incluso servían como oficinas de correo no oficiales. Si alguien te buscaba en el pueblo, dejaba el mensaje en el salón. Era el nexo que unía a una sociedad fragmentada. Pero hablemos de lo que realmente fluía en esos vasos sucios. Olvide los cócteles refinados o el vino añejo. La bebida más común era un whisky crudo, potente y peligroso, a menudo fabricado en la parte trasera del mismo local. Lo llamaban con nombres que inspiraban temor. Rotgut, que significa literalmente pudretripas, jugo de tarántula o barniz de ataúd, y no eran apodos cariñosos. Para darle color y sabor a un alcohol de grano insípido, los dueños a menudo mezclaban ingredientes que hoy nos horrorizarían: tabaco de mascar para dar color ámbar, melaza, chiles picantes para el ardor, e incluso pólvora o estricnina en pequeñas dosis para darle fuerza. Un trago de eso podía dejarte ciego, o al menos hacerte olvidar tu nombre y tu dolor por 3 días enteros. Y si usted, como hombre de gustos más sencillos, prefería una cerveza, prepárese para una decepción. En aquella época, en medio del desierto y sin refrigeración mecánica, la cerveza se servía caliente, a temperatura ambiente.
La espuma era tibia y pesada. Si tenía mucha suerte, tal vez el dueño conseguía traer hielo de las montañas en invierno y guardarlo en cuevas o bajo tierra cubierto de paja, pero eso era un lujo que costaba oro. Beber algo frío en el infierno del desierto era el mayor símbolo de estatus. Ahora mire hacia abajo en estas fotos. ¿Ha notado que el suelo siempre parece sucio, cubierto de una capa extraña? Había una razón práctica y algo repugnante para ello. El piso se cubría con una capa gruesa de aserrín. No era por estética rústica. El aserrín estaba allí para absorberlo todo. El tabaco que los hombres escupían constantemente al suelo porque rara vez acertaban en las escupideras, la cerveza derramada, el lodo de las botas y en ocasiones la sangre de una pelea que se salió de control. Era mucho más fácil barrer el aserrín sucio y poner una capa nueva que fregar el suelo de madera manchado. El aserrín ocultaba los pecados de la noche anterior. El diseño del bar también tenía sus secretos de supervivencia. Ese espejo grande detrás de la barra que vemos en las películas clásicas era un lujo real, traído en carreta desde el este a un costo altísimo, arriesgándose a romperse en cada bache del camino. Pero no era vanidad. El espejo servía para iluminar el lugar, reflejando las pocas lámparas de aceite, ya que no había electricidad y el interior solía ser oscuro y humeante. Y más importante aún, permitía al cantinero y a los clientes sentados en la barra ver quién entraba por la puerta o si alguien sacaba un arma a sus espaldas, sin tener que girarse. El espejo era una herramienta táctica. Y hablando de tácticas y leyes, la justicia en el salón era algo peculiar. A veces la ley y el desorden compartían la misma mesa. Un ejemplo fascinante que encontramos en los archivos históricos es el del famoso juez Roy Bean en Terras, quien se autodenominaba la ley al oeste del Pecos. Él impartía justicia desde su propio salón, el Jersey Lily. Imaginen la escena. En una mano tenía el mazo de juez para dictar sentencia de muerte o multas y con la otra mano servía whisky a los miembros del jurado. Para Roy Bean, el salón era su tribunal y los descansos del juicio eran oportunidades para vender más alcohol. La justicia, al igual que el whisky, se servía rápida y sin contemplaciones. Pero el alma del salón no era solo el alcohol o la ley, era el juego. El sonido constante de las fichas y las cartas barajándose era la música de fondo del oeste. Curiosamente, el póker no era el único rey. El juego más popular durante gran parte de esa era fue el faro. Se jugaba rápido, las reglas eran simples y las posibilidades de hacer trampa eran altas, lo que a menudo terminaba en violencia. Se apostaban fortunas enteras. Un minero podía gastar en una sola noche de mala suerte todo el oro que tardó 6 meses en arrancar de la montaña. Y donde había dinero, alcohol y hombres armados, había tensión. Sin embargo, los tiroteos constantes al mediodía son una exageración del cine. Los dueños de los saloons eran, ante todo, hombres de negocios. Un muerto en el piso espantaba a la clientela y atraía a las autoridades. A menudo, se obligaba a los clientes a dejar sus armas en la entrada o detrás de la barra. La violencia era real, sí, pero solía ser a puñetazos, con sillas rotas o botellas, peleas sucias y rápidas, no siempre el duelo de caballeros que imaginamos. Estos lugares también eran el lugar de las llamadas soiled doves, las palomas manchadas. Mujeres que vivían en un mundo dominado por hombres y que a menudo eran las únicas confidentes de esos vaqueros solitarios. Ellas también son parte integral de esta historia, con sus propios sueños, tragedias y lucha por la supervivencia, ocultas tras el maquillaje denso y las risas forzadas para complacer a los clientes. A medida que el oeste se civilizó, los saloons comenzaron a cambiar. Llegaron las familias, llegaron las iglesias, se establecieron leyes más estrictas y las ciudades querían limpiar su imagen. El golpe final llegó con la prohibición en 1920. Ese fue el clavo final en el ataúd de la vieja era salvaje. Los legendarios saloons cerraron sus puertas
o se convirtieron en farmacias y cafeterías respetables, borrando las huellas de su pasado turbulento. Pero cuando miramos estas fotos hoy, todavía podemos sentir esa energía vibrante y peligrosa. Podemos ver las miradas cansadas de hombres que construyeron un país con sus propias manos, buscando un momento de alivio en un vaso sucio, apoyados en una barra de madera gastada. Espero que haya disfrutado este viaje al pasado, a un tiempo donde la vida era barata, pero las historias eran ricas. Antes de irse, me gustaría saber su opinión y leer sus pensamientos. Si pudiera viajar en el tiempo a uno de estos saloons por una noche, ¿qué pediría en la barra? Y lo más importante, ¿con quién le gustaría conversar? Déjemelo saber en los comentarios. Leo cada una de sus historias con gran interés. Hasta la próxima, cuando volvamos a abrir los archivos para desenterrar el pasado.